Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas aquí a este su espacio Periodismo y Sociedad. Un conversatorio horizontal, objetivo, transparente, estimulador, que entablamos aquí con este personal de Cinevisión, Canal 19, con la ayuda de Dios y esta excelente compañía en la producción de ese filósofo popular, estudioso, sociólogo, don Isidro Toro, que nos ayuda cada día. La idea es que reverdezcamos nuestras esperanzas. Se puede, cada quien haciendo algo positivo, como hicieron esos muchachos del rescate de esas personas. Eso es positivo, que lo hagamos cada día. Haga algo bueno todos los días y verá que cambiamos el país. Buenos días, Isidro. Buenos días, don Licho, y buenos días, damas y caballeros de aquí y de Allende de los Mares. De por allá. Bueno, Isidro, hoy es martes santo, le llaman así. Es el segundo día de la Semana Santa. Y vamos a hablar precisamente de Semana Santa. Usted produjo un video, un documental, si se puede llamar así, es bueno, sí, que habla sobre aspectos culturales de la Semana Santa. Y tenemos a un sacerdote muy responsable, bien experimentado, con una gran carrera en la Iglesia Católica, que nos va a enriquecer nuestro programa y nuestro acervo cultural en términos de la Semana Santa y del papel de la Iglesia, no solamente en Semana Santa, sino en estos tiempos. Así que vamos a describir qué es lo que usted tiene como ese documental, cómo fue qué es lo que presenta. Bueno, nosotros preparamos un breve video, creo que dura 7 minutos, sobre la Semana Santa, pero algunos aspectos que no salen en el día a día de la prensa. Por ejemplo, el origen de la Semana Santa, lo del año Dominis, que siempre se dice año Dominis, que es el año del Señor, cómo se instituyó el año Dominis, cómo se suplantó el año Dominis sobre el año Diocleciano, que era el emperador que estableció esa cronología. Y otros aspectos más locales, inclusive de las comidas, la gastronomía de Semana Santa, que es un tema muy interesante. Eso vi. Ahí está algo de su pueblo de San José de Ocoa. La bichuela con dulce, no, y la java con dulce. No, y el cheché. El cheché no es... No, el cheché no es de allá, el cheché es de San Juan. No, ok. Sí. Pero bueno, están cerquita. De allá la java con dulce, la bichuela con dulce. Java con dulce, la bichuela con dulce. Porque la Semana Santa es una expresión social, cultural del pueblo, que comenzó a manifestarse inclusive con organización, por supuesto, de la iglesia de su momento, pero no con los ritos y con la organización que después le instituyó la iglesia ya formalmente organizada. Lo vamos a ver. Sí. Manuel, vamos a ver con el documental Semana Santa de Isidro Toro. La Semana Santa, aspectos culturales de una tradición milenaria. Saludos. El origen de la Semana Santa surge de la tradición cristiana, especialmente de los relatos bíblicos de la pasión de Cristo que se encuentran narrados en los evangelios. La primera referencia documentada de esta celebración se remonta al siglo IV en la ciudad de Jerusalén. En ese tiempo se empezaba a realizar peregrinaciones y liturgias para recordar los últimos días de la vida de Jesús. Tiempo después, la celebración fue adoptada de manera gradual por otras comunidades cristianas en Europa y, con el paso del tiempo, se expandió a todo el mundo.
Durante los primeros siglos, la Semana Santa no era una festividad tan formal, pero gracias al avance de la Iglesia, los rituales comenzaron a estructurarse, reflejando los distintos aspectos que caracterizan la pasión y resurrección de Jesucristo. Esta manifestación tomó mayor fuerza con el establecimiento de diversas costumbres, como las procesiones y las representaciones teatrales de los eventos bíblicos, mismas que han hecho de esta festividad un pilar fundamental del calendario litúrgico cristiano. Es en el Concilio de Nicea I, considerado como el primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica, que tuvo lugar entre el 20 de mayo y el 19 de junio del año 325, donde se llega finalmente a una ordenación mínima de la conmemoración. En él se estableció que la Pascua de Resurrección había que ser celebrada cumpliendo unas normas. Primero, que la Pascua se celebrase en un domingo. Segundo, que no coincidiese nunca con la Pascua judía, que se realizaba independientemente del día de la semana. De esta manera se evitarían paralelismos o confusiones entre ambas religiones. Tercero, que los cristianos no celebrasen nunca la Pascua 2 veces en el mismo año. Esto tiene su explicación, porque el año nuevo empezaba con el equinoccio de primavera, por lo que se prohibía la celebración de la Pascua antes del equinoccio real, o sea, antes de la entrada del sol en el signo de Aries. No obstante, siguió habiendo diferencias entre la Iglesia de Roma y la Iglesia de Alejandría. Si bien el Concilio de Nicea dio la razón a los alejandrinos, estableciéndose la costumbre de que la fecha de la Pascua se calculaba en Alejandría, que lo comunicaba a Roma, la cual difundía el cálculo al resto del cristianismo. Recordemos que la Iglesia de Alejandría en Egipto es la iglesia particular encabezada por el patriarca de Alejandría. Según la tradición, fue fundada por Marcos el Evangelista alrededor del año 43. Los primeros cristianos de Egipto eran principalmente judíos de Alejandría, pero luego de ellos un gran número de egipcios abrazó la fe cristiana. Finalmente, Dionisio el Exiguo, en el año 525, quien fue un monje erudito y matemático de origen bizantino, conocido sobre todo por ser el creador del cálculo del Anno Domini, el año del Señor, para calcular la fecha de la Pascua, en sustitución de la anterior era dioclesana, también conocida como era de los mártires, el cual es un método de numeración de los años usado por los cristianos de Alejandría durante el siglo IV y V. Como Diocleciano comenzó su reinado durante el año de alejandrino, el 29 de agosto del 284, el año primero comenzó en esa fecha. Cuando Dionisio el Exiguo continuó estas tablas por otros 95 años, reemplazó la era diocleciana por la era cristiana o Anno Domini, porque no deseaba continuar el recuerdo de un tirano que había perseguido a los cristianos. Dicho lo anterior, Dionisio el Exiguo, desde Roma, convenció de las bondades del cálculo alejandrino, unificándose al fin el cálculo de la Pascua cristiana. La Pascua de Resurrección es el domingo inmediatamente posterior a la primera luna llena tras el equinoccio de marzo, y se debe calcular empleando la luna llena astronómica. Por ello puede ocurrir no antes del 22 de marzo y como máximo el 25 de abril. En la República Dominicana y algunos países caribeños, la tradición de la Semana Santa es llevada con sus distintas manifestaciones y expresiones propias de la cultura local como parte del sincretismo histórico que ha heredado el Nuevo Mundo, producto del encuentro de culturas. Una de las costumbres propias en estas celebraciones es la gastronomía de la Semana Santa, que corresponde a las costumbres culinarias y todos aquellos alimentos permitidos durante el período sagrado del cristianismo, y suele transcurrir desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección desde el punto de vista litúrgico. En el caso de la República Dominicana, no podemos pasar por alto el tradicional postre de las habichuelas con dulce, el pescado en sus diferentes facetas o preparación, el moro de guandules, habas con dulces, muy parecidas a las habichuelas con dulce, el chacá, que es un plato a base de maíz y típico en la región suroeste del país, la jalea de batata, entre otros. En el marco de la tradición sociocultural,
La Semana Santa en el pueblo dominicano tiene matiz tropical y religioso. Es cuanto salud, fuerza y unión. Bien, este documental de don Isidro para mí me luce enriquecedor. Es bueno, no solo para la época, porque el cristianismo hay que aprenderlo, la religión cristiana hay que aprenderla, algo hay que aprenderle diario, para que usted pueda entender lo que es eso. Pero nosotros vamos a profundizar de eso en el próximo segmento, que es la entrevista central con el sacerdote José Luis Hernández, que lo tenemos aquí. Vamos a una pausa, y entonces venimos con José Luis Hernández, que es párroco de la iglesia, él va a decir, la Ascensión del Señor. Él va a decir dónde queda eso, porque así es la cosa. En breve volvemos. Vamos a una pausa, Manuel.